Imagina un tablero vacío frente a ti. 32 piezas esperan en silencio, y aunque parecen inofensivas, en realidad representan siglos de guerras, conquistas, intrigas y transformaciones sociales. El ajedrez, ese juego que hoy asociamos con torneos internacionales y partidas en cafés, nació como un entrenamiento para la guerra en la India antigua. Y lo que vas a escuchar ahora es la historia completa de cómo ese juego de estrategia se convirtió en el fenómeno universal que conocemos. Todo comienza alrededor del siglo VI en el norte de la India. Allí surge el chaturanga, que significa las 4 divisiones del ejército. Cada pieza representaba una unidad real de combate. Los peones eran la infantería, los caballos la caballería, los elefantes la fuerza pesada y los carros de guerra equivalentes a nuestras torres modernas. El rey era el centro de todo, y su consejero, lo que después sería el alfil, representaba la importancia de la asesoría en la corte. Este juego no era solo entretenimiento, era un reflejo de la vida política y militar. Los príncipes aprendían a pensar en términos de movimientos anticipados, sacrificios y protección del poder central. Para ellos, cada partida era un laboratorio donde se practicaba la paciencia y la estrategia, virtudes esenciales en la batalla real. Ahora bien, ¿cómo salió este juego de la India y conquistó el mundo? Aquí entra en escena Persia. Cuando los persas entraron en contacto con el chaturanga, lo adaptaron a su cultura y lo llamaron shatranj. Los persas refinaron las reglas, los movimientos se volvieron más lentos y estratégicos, y empezaron a registrar partidas. Fue en esta época cuando nació la expresión Shah Mat, que en persa significa «el rey está derrotado». Esa frase es el origen del jaque mate que todos usamos hoy. Imagina la escena. Un salón de mármol en un palacio persa, los nobles reunidos alrededor de un tablero de shatranj. La tensión era real. Un movimiento podía cambiar no solo la partida, sino la reputación de quien jugaba. Y es que en esas cortes, perder significaba exponer la propia falta de visión. Con la expansión del Islam en el siglo VII, el shatranj viajó hacia el oeste, llegando primero a los califatos árabes. En Bagdad, Córdoba y Damasco, se convirtió en una pasión. Se escribieron libros enteros sobre aperturas y finales, lo que nos dice que ya en la Edad Media existía una auténtica teoría del ajedrez. Los grandes califas lo consideraban un signo de refinamiento, y aunque algunos clérigos lo criticaban por distraer del rezo, el ajedrez encontró su lugar en la cultura árabe, que lo transmitió a Europa a través de Al-Ándalus, en la península ibérica. Aquí comienza la segunda gran transformación. En Europa medieval, el ajedrez se reconfiguró según la sociedad feudal. Los campesinos eran peones, alineados en la primera fila, frágiles pero imprescindibles. Los caballeros se convirtieron en caballos. Y sobre todo, apareció una pieza que cambiaría la dinámica del juego para siempre, la reina. En el shatranj, la pieza equivalente al consejero solo podía moverse un cuadro a la vez, era débil. Pero en Europa del siglo XV, la reina adquirió un poder absoluto. Podía moverse en todas direcciones, tantas casillas como quisiera. Esto coincidió con una época de reinas fuertes como Isabel la Católica y reflejaba un cambio cultural profundo. El ajedrez europeo le otorgaba a la mujer más poder en el tablero que en la sociedad misma. El ajedrez también se convirtió en metáfora política. Reyes y nobles veían en el tablero la organización de sus propios reinos, el poder absoluto del monarca, la movilidad de los caballeros, la rigidez de los campesinos. En las cortes renacentistas, jugar al ajedrez no era un pasatiempo, era un acto intelectual que demostraba estatus. Pero no todo fue aceptación. En varias épocas, el ajedrez fue prohibido. Algunos concilios de la Iglesia medieval lo consideraron un vicio. Otros lo veían como una distracción de la guerra real o del estudio religioso. Sin embargo, ni las prohibiciones lograron detener su avance. El ajedrez tenía algo irresistible, un tablero donde cualquier persona, sin importar su origen, podía convertirse en un genio de la estrategia. Con el Renacimiento, llegaron las primeras publicaciones impresas dedicadas al ajedrez. En Italia y España, maestros como Ruy López de Segura comenzaron a analizar jugadas y a proponer sistemas de apertura que todavía hoy llevan sus nombres. El juego había dejado de ser simplemente una recreación, era un campo de estudio serio. En los siglos siguientes, el ajedrez se expandió por toda Europa. En Francia, durante el reinado de Luis XIV, se popularizó en los cafés de París.
Allí se reunían aristócratas, artistas y filósofos para jugar durante horas en medio del bullicio de la ciudad. Estos cafés se convirtieron en centros de cultura, donde el ajedrez era tan importante como las discusiones políticas o literarias. Ya en el siglo XIX, el ajedrez alcanzó una nueva etapa con los torneos internacionales. Londres, 1851. Se organiza el primer torneo oficial de ajedrez y Wilhelm Stillnitz se convierte en el primer campeón mundial reconocido. A partir de ahí, los campeones comenzaron a ser figuras públicas, admiradas por su capacidad de cálculo casi superhumano. Con el tiempo, aparecieron grandes rivalidades: Capablanca contra Lekine, Botvinnik contra Smyslov en plena Guerra Fría. Y aquí hay un detalle curioso. El ajedrez se convirtió en un campo de batalla simbólico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando Fischer derrotó a Spassky en 1972, no fue solo un triunfo deportivo, se vio como una victoria cultural de Occidente frente al bloque soviético. Hoy, el ajedrez vive otra revolución. Las computadoras lo han transformado por completo. Desde que la supercomputadora Deep Blue derrotó a Garry Kasparov en 1997, quedó claro que las máquinas podían superar al ser humano. Sin embargo, el ajedrez sigue atrayendo a millones de jugadores, porque conserva lo que lo hizo fascinante desde el principio. Es un duelo de mentes, un espacio donde la creatividad y la estrategia siguen siendo decisivas. Piensa en esto. Un juego inventado para entrenar príncipes en la India antigua ha sobrevivido más de 1400 años, cruzando culturas, religiones y continentes. Ha sido prohibido y celebrado, símbolo de guerra y de paz, objeto de estudio y entretenimiento, y a pesar de todo, sigue intacto, con la misma fuerza que en sus orígenes. Así que la próxima vez que coloques un peón en el tablero, recuerda que no es solo una pieza, es la representación de un soldado anónimo en la batalla. Cada caballo es un jinete cargando a toda velocidad, cada alfil un consejero que se mueve en diagonal, siempre buscando ángulos inesperados. Y la reina, con su poder absoluto, sigue siendo la pieza que refleja el lado más impredecible del poder humano. El ajedrez es guerra, pero también es arte. Es cálculo frío y creatividad apasionada. Es una tradición milenaria que sigue viva en cada partida que jugamos hoy. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Qué es lo que más te atrae del ajedrez? ¿Su origen como simulación de guerra o la belleza que encierra en cada partida moderna? Déjame tu opinión en los comentarios.